Pasamos al debate de la sesión 30. Señorías, silencio, por favor. Pasamos al debate de la sección 30, Ministerio de Igualdad. Para la presentación de la sección tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Igualdad. Bueno, muy buenas tardes. Señorías, comparezco ante esta Cámara para dar cuenta de la sección 30, como decía el presidente, de los presupuestos generales del Estado correspondiente al Ministerio de Igualdad. Por tercer año consecutivo traemos a esta Cámara un presupuesto que se compromete con una inversión histórica en las políticas públicas feministas. Para este nuevo ejercicio, el presupuesto del Ministerio de Igualdad aumenta un 9%, alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros. En términos consolidados, dicho presupuesto se incrementa en 47 millones de euros y, si tenemos también en cuenta los fondos europeos, el presupuesto del Ministerio de Igualdad se incrementa un 14%. Cuando el movimiento feminista exigía a las instituciones menos lacitos y más dineritos, señalaba una verdad incontestable. Solo con una inversión pública sólida es posible desplegar las políticas públicas que permiten al Estado garantizar todos los derechos para todas las mujeres. Para acabar con el machismo, con la desigualdad entre mujeres y hombres, es fundamental redistribuir la riqueza, el tiempo y los cuidados. Para acabar con el machismo y con la desigualdad entre hombres y mujeres es fundamental construir servicios públicos fuertes y presentes en todo el territorio. Precisamente por ello, para acabar con el machismo y la desigualdad entre mujeres y hombres, es fundamental apostar por una fiscalidad justa y progresiva en la que los que más tienen más aportan, porque solo si fortalecemos lo común, es decir, si hacemos más fuerte a nuestra sociedad, podremos asegurar que cerramos las brechas de desigualdad y que todas las personas tienen las mismas oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. Este Gobierno de coalición cumple con el mandato de las mujeres de nuestro país, aumentando de forma clara en cada ejercicio presupuestario la inversión en políticas públicas feministas. El 41% de nuestro presupuesto se destinará a programas dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades, con un total de 232 millones de euros, es decir, un aumento del 3,7% respecto al año anterior. El presupuesto para las políticas de igualdad de trato y diversidad se incrementará en 3 millones de euros, un 73,4% más en relación al 2022. El presupuesto destinado a las políticas para erradicar las violencias machistas llega a los 320 millones de euros, destinando a este fin un 56% del total de este presupuesto. Superamos con ello, por primera vez, la barrera de los 300 millones de euros destinados a construir una sociedad libre de violencias contra las mujeres. Estos presupuestos, señorías, ponen encima de la mesa la fuerza de los hechos frente a la debilidad de sus mentiras, de su promoción del terror sexual para crear inseguridad a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencias machistas. El Gobierno de coalición y la mayoría feminista del Poder Legislativo avanzamos para que el Estado cumpla con todas sus obligaciones en la lucha contra las violencias machistas, para abrir cada vez más puertas seguras que den acceso a derechos, para llegar a todas las mujeres, para luchar contra todas las violencias y para cumplir con todas nuestras responsabilidades. Estos presupuestos nos van a permitir mejorar la capacidad de prevención y detección precoz de las violencias contra las mujeres, abrir centros de crisis 24 horas para que cualquier víctima de violencia sexual tenga cerca y sin necesidad de poner denuncia la mejor atención psicológica especializada, asesoramiento jurídico, trabajadoras sociales que les acompañen en el acceso a sus derechos económicos y sociales, mejorar el servicio 016 y garantizar las adecuadas condiciones de trabajo de su personal.
promover la actividad del tejido asociativo feminista, que salva vidas, señorías, o modernizar las herramientas disponibles para la protección de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia machista. Estos presupuestos nos van a permitir el despliegue de la ley Solo sí es sí, una ley que garantiza por primera vez en España un marco de protección efectivo y sólido de los derechos de las mujeres víctimas de violencias sexuales, para prevenir y detectar precozmente esas violencias, para ofrecer a todas las mujeres atención integral especializada y también reparación. Estos presupuestos nos permiten avanzar en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mejorar su financiación. La inversión de recursos públicos, sumada al catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia que acabamos de aprobar en conferencia sectorial, nos van a permitir mejorar la calidad y el alcance de los servicios públicos especializados en todo el territorio para las víctimas de violencia de género. Quisiera detenerme también en la inversión pública para el Plan Corresponsables, la primera política pública de conciliación articulada desde el Estado en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un pilar esencial para avanzar en la garantía del derecho al cuidado en nuestro país. Este Plan Corresponsables, que pusimos en marcha en el año 2021 con 190 millones de euros, que continuó con una segunda partida de 200 millones en 2022, se consolida en este nuevo ejercicio presupuestario con una partida de 201 millones de euros. Este plan se traduce en políticas públicas esenciales para el día a día de muchas familias, particularmente de muchas mujeres. Ludotecas y espacios de crianza públicos que permiten conciliar fuera del horario escolar, profesionales que prestan apoyo en rutas y traslados en el colegio y extraescolares, refuerzo de comedores escolares y campamentos o cuidado en domicilio de criaturas entre 0 y 3 años. Les recuerdo que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en España aproximadamente 3,8 millones de personas se dedican al trabajo de cuidado remunerado. El Plan Corresponsables, además, dignifica y reconoce ese trabajo, un trabajo feminizado, un trabajo invisibilizado, un trabajo precarizado, pero sin el cual, como hemos escuchado en tantas movilizaciones feministas, se para el mundo. Con estos presupuestos reconocemos, por tanto, que los cuidados no solo deben ser repartidos de una forma más equitativa entre mujeres y hombres, sino que también el Estado tiene que ser corresponsable. Estos presupuestos envían también un mensaje a las mujeres y al conjunto de la sociedad. Es precisamente en los momentos de dificultad cuando más debemos avanzar en los derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. No somos autocomplacientes y sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos decididas a avanzar. Para las crisis, la derecha propone corrupción, privilegios para los más ricos y recortes para la mayoría social. Hacer cargar las peores consecuencias de la crisis sobre los cuerpos de las mujeres que cuidan de sus casas y de sus familias, que ocupan los empleos más precarios, que sufren las consecuencias de los recortes y las privatizaciones en sanidad, en educación o en dependencia. Con la gestión económica de la derecha, las mujeres y las gentes trabajadoras ven recortados sus derechos mientras ven cómo se entrega el dinero de todos a las grandes compañías financieras sin pedirles que se lo devuelvan y los ricos y corruptos se benefician de sus amnistías fiscales. La derecha cree que una buena gestión económica pasa por aumentar las desigualdades, particularmente las de género. La mayoría feminista de este Congreso y el Gobierno de coalición sabemos que una gestión económica es buena cuando permite hacer frente a la desigualdad, especialmente en los momentos más difíciles. Aumentar la inversión pública en políticas feministas, esto es, en los servicios públicos de conciliación, en las políticas de dependencia, en los servicios que protegen a las mujeres víctimas de violencias machistas, es una condición necesaria para afrontar las dificultades desde lo común y sin hacer que éstas recaigan sobre los cuerpos de las mujeres. Les diré esto mismo con cifras. La inversión de estos presupuestos generales del Estado en políticas feministas es casi 7 veces mayor, señorías, 7 veces mayor que los recursos destinados por el Partido Popular del señor M. Rajoy de los papeles de Bárcenas a los derechos feministas. En los peores años de la crisis financiera, con el señor Moreno Bonilla al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad, se produjo un recorte del 46% del presupuesto que quedó en unos raquíticos 41 millones de euros frente a los 573 actuales. No me extraña que no quieran hablar de presupuestos feministas, señorías, porque estos datos se valoran solos. Y por último, quiero hacer una breve referencia a la memoria presupuestaria de impacto de género.
De los 379 programas de gasto, 372, un 98%, se han considerado sensibles al género. De ellos, el 20% presentan pertinencia alta. Esto significa que en este ejercicio presupuestario consignamos más de 57.000 millones de euros con pertinencia alta en impacto de género, es decir, que contribuyen decisivamente a avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Hablamos de políticas públicas de empleo, de educación, de emprendimiento, políticas fiscales, políticas destinadas a la familia o a los derechos de la infancia que en su desarrollo e implementación impactan de forma directa en la mejora de las condiciones de vida de todas las mujeres de nuestro país y particularmente de las que más lo necesitan. Gracias, y con esto concluyo, a todos los grupos parlamentarios, particularmente a los de la mayoría feminista, progresista y plurinacional de investidura, que se están esforzando por mejorar estos presupuestos y por hacer de esta importante herramienta de política pública una herramienta al servicio de las mujeres de nuestro Estado. Gracias a la mayoría feminista de esta Cámara por comprometerse con los avances en derechos feministas, a pesar de las feroces resistencias que nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar por el camino. Todos ellos deben saber que cada vez que vengan nos encontrarán trabajando y conquistando derechos. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. En turno de defensa de enmiendas, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, presidente. Señora ministra, iniciaré haciendo una referencia a la señora Guerra. Claro que desde Ciudadanos sabemos trabajar la política social. Le pese a quien le pese, claro que sabemos trabajar la política social y usted ya lo sabe de sobra. Pero además lo que no me ha quedado claro es si ustedes van a desbloquear la ley de la ELA o no, porque a nada de eso me ha contestado. A ver si, por favor, dentro de todo aquello que sabe decir, me sabe decir si la va a desbloquear o no. Por otro lado, quiero empezar mi intervención haciendo una mención y recordando que este viernes es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y queremos lanzar nuestro mensaje de lamento a las víctimas de esta lacra, nuestra más firme condena y nuestro empeño para acabar una vez más con esta lacra social. Por eso, desde Ciudadanos queremos seguir trabajando por la igualdad y es necesario que evaluemos adecuadamente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que lo renovemos. Sin embargo, esta actitud que nosotros solemos tener de mano tendida cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con la igualdad, de mejorar nuestro país, de seguir avanzando en lo que es la prevención y la protección de la violencia de género, no puede ocultar un sentimiento de decepción cuando analizamos la partida correspondiente a la igualdad en estos presupuestos que hoy debatimos. Y hablo de esa decepción con este Ministerio de Igualdad porque desde mi grupo parlamentario nos parece inexplicable que quienes presumen nuevamente de ser un gobierno social más social de la historia sacan pecho de su defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, miren hacia otro lado cuando traemos a esta Cámara propuestas para acabar con una lacra como la trata de personas. Señorías, solo en España se estima que hay al menos 11.000 personas víctimas de trata. La mayor parte, ya lo saben, que son mujeres y niñas. Desde Ciudadanos llevamos desde el inicio de la legislatura pidiendo que se tramite una ley de trata en nuestro país que ayude a acabar con esta lacra. Parece que hay anuncios de que sí, que vamos a tener una ley de trata, pero hasta ahora no tenemos ninguna ley de trata en calendario, no tenemos ningún programa establecido, por lo tanto vamos a seguir con la reivindicación de la necesidad de una ley de trata. Y además hemos
se nos ha vetado una enmienda para elaborar medidas que prevengan la trata de personas y que marque el camino para esta futura ley que llevamos pidiendo más de 5 años. Estamos aquí esperando la ley. Por lo tanto, no entendemos tampoco el por qué se veta una medida relacionada con la trata. No sabemos cuál es la justificación del Ministerio para no aceptar esta enmienda. No entendemos tampoco los vetos. Es que a veces que hay vetos que no entendemos. Si únicamente es cuestión de decir aquello que viene de Ciudadanos, vamos a decirle que no, que es como me ha pasado en la anterior intervención, o qué es lo que sucede, porque implicación ideológica no tiene y lo que tiene es una gran implicación social y un gran avance en la defensa de la igualdad. Por lo tanto, ustedes son el Gobierno del veto más que del voto. Señorías del PSOE y Podemos, se lo vuelvo a pedir, traigan a esta Cámara una ley de trata que podamos debatir, trabajar y votarla a todos los grupos. Trabajarla con rigurosidad y con el tiempo que merece. No nos traigan una ley de trata en el último momento para que vayamos otra vez a prisa y corriendo a no poder trabajar algo que necesita un trabajo exhaustivo. Eso también les solicito. Por otro lado, se mantiene viva una de nuestras enmiendas, que espero que sea apoyada, que es incluir en estas cuentas una partida destinada a la adopción de protocolos de detección, identificación, asistencia y protección de los menores víctimas de trata de explotación sexual. Confiamos que el Gobierno abandone el criterio de vamos a tumbar todo lo que viene de Ciudadanos y apoye este tipo de enmienda. Lo mismo sucede con otras de las enmiendas que hemos propuesto para el avance de las mujeres, para reducir las brechas que existen en nuestro país. Concretamente, el programa Ahora Tú, un proyecto dirigido a visibilizar y empoderar a aquellas mujeres que han cursado disciplinas en el ámbito científico y tecnológico para motivar a las niñas a seguir sus pasos. En España, solo el 16% de los profesionales de las denominadas carreras STEM son mujeres, o sea, las ramas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas todavía no las ocupan como deberían ser las mujeres. Y por eso creemos que sería uno de los programas que debería ser apoyado, porque solo el 0,7% de las adolescentes españolas dicen estar interesadas en estudiar un grado de este tipo de disciplinas. Estas también son brechas que debemos superar, señorías de Gobierno, y aquí tienen varias propuestas para ponernos manos a la obra. Hemos presentado otra enmienda para impulsar el programa destinado a incrementar este tipo de vocaciones técnicas entre las niñas de nuestro país. Así que les vuelvo a insistir a que miren las enmiendas, miren el contenido y apoyen aquello que consideran que es algo bueno para la protección y la evolución de la igualdad de las mujeres. Para cerrar otra brecha que afecta a las mujeres, la que existe en el mundo rural. Y tenemos una enmienda viva para aumentar los recursos del programa Digitalizadas, que busca aumentar las competencias digitales en el ámbito de las mujeres en el ámbito del mundo rural. Así reducir la situación de vulnerabilidad a la que se ven muchas de ellas abocadas en estos entornos rurales. Y también hemos presentado un programa para la promoción de la igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de las mujeres en municipios rurales. En definitiva, medidas que creemos que tienen un gran carácter técnico, que aportan soluciones concretas y que esperamos que sean aceptadas. Ponemos a disposición nuestro grupo parlamentario para seguir realizando trabajo riguroso, trabajo en avance en la promoción de la igualdad de los hombres y de las mujeres, promoción que además creemos que debe venir de una forma unida. Aprovecho esta Cámara para volver a decir lo que en otras ocasiones he dicho. En las cuestiones de igualdad tenemos que mostrar unidad, no tenemos que llevar alarmismo social, tenemos que llevar un trabajo que realmente genere cohesión social, y es en este camino el que creo que nos encontraremos, y tenemos un gran deber parlamentario de bajar crispaciones, de bajar enfrentamientos, porque creo que es lo que merece nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Proens Rigón. Gracias, señor presidente. Señora ministra, permítame que empiece por lo más obvio. Hoy usted no debería estar en la bancada azul. Hoy, en la misma semana del 25N, es un insulto para las víctimas que siga sentada aquí. Este hecho inédito en cualquier otro país, después de lo que ha provocado,
solo se explica por dos razones: su soberbia y la incapacidad del presidente del Gobierno para echarla. Claro, porque para cesarla haría falta un presidente que, además de presidir y resistir, gobernara, que además de defenderse, defendiera a las mujeres. Todo le vale, todo lo consiente para continuar un día más. Es el Gobierno de la gente contra la gente. Pero con usted reconozco que me equivoqué. Hace un año le pregunté que qué hacía y le recriminé que hubiera sido incapaz de traer a esa Cámara ninguna de las leyes que había anunciado. Le dije que usted era una ministra incapaz de pasar de la pancarta al BOE. En eso no me equivoqué. Usted es incapaz de pasar de la pancarta al BOE. Pero sí que reconozco que por muy caro que salga su ministerio, más vale que no haga nada. De verdad, no haga más leyes, no apruebe nada más. Y, por cierto, usted, ¿dónde estaría usted si esta aberración la hubiera aprobado el Partido Popular? Sería precisamente detrás de la pancarta, en las calles, exaltada, pidiendo dimisiones. Al menos tenga la valentía de reconocerlo. Porque usted y sus escándalos continuados, sus polémicas artificiales, sus enfrentamientos a todos, incluso al movimiento feminista, hacen que cuando sube a defender sus presupuestos sea indefendible. Porque el Partido Popular compartimos la necesidad de las políticas de igualdad. No en vano fuimos los que aprobamos la primera orden de protección, impulsamos el Pacto de Estado y fue cuando más se redujo la brecha salarial. Pero nos encontramos ante un ministerio más para repartirse sillas y contribuir a la superestructura de altos cargos. Y su presupuesto no responde más que a esto. Porque no se cuestionan aquellas políticas necesarias para las mujeres de corresponsabilidad, de conciliación, de recursos contra la violencia de género. Se la cuestiona a usted. El presupuesto de su ministerio se levanta sobre las espaldas de las mujeres de este país, que, como al conjunto de la sociedad, exprimen en lugar de bajarles los impuestos. Madres trabajadoras, madres solteras, autónomas, a las que la vida les cuesta cada día más. Y si quiere, vayamos a los datos. Le he preguntado año tras año si cree que la vida de las mujeres españolas ha mejorado a la par que ha mejorado el presupuesto de su ministerio. Datos. España está a la cabeza del paro femenino y más que duplica la media europea. El 57% de las mujeres españolas ha sufrido pérdida salarial al convertirse en madre. La brecha de género se ha intensificado, pasando del 35,9 al 36,7, retrasando hasta 2058 la fecha de la plena paridad. La brecha de género más grande se encuentra en el ámbito de la conciliación, empeorando en 3,2 puntos porcentuales con respecto a 2021. Desde el Partido Popular hemos propuesto una alternativa en nuestras enmiendas, que pasan por dar más apoyo a las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo, para que sean más autónomas, más libres. Eso sí, le reconozco que por primera vez presupueste un programa para la prevención de abusos sexuales en los centros de menores tutelados, que reconozca el problema que negó. La denuncia y las descalificaciones a los que denunciamos en su día habrán valido la pena. Y vayamos a su ley estrella. La ley del solo sí es sí, decían. Una ley en la que, sin embargo, pensaron más en el eslogan y en la propaganda que en el rigor y en la corrección técnica que exigía lo que tenían entre manos. La protección de las mujeres, las garantías procesales o el Código Penal. Se lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial, se lo advirtieron las asociaciones de jueces, se lo advirtió de forma rigurosa y explícita mi compañera, la señora Marta González. Usted, que se alzaba con la bandera del feminismo, ha acabado siendo la responsable última de las rebajas de penas a agresores. En Baleares, por ponerle un ejemplo, ha dejado en la calle un año antes a 2 de los 3 agresores que participaron en una violación grupal. Con su ley. No son jueces fachas, ni es una conspiración de todos contra usted. Le voy a leer lo que decía ayer la abogada de la víctima en el periódico Última Hora de Mallorca. Estamos viviendo una situación terrorífica para la víctima. Las víctimas de estas agresiones y su entorno no están preparados para entender qué ha pasado y cómo es posible que salgan de la cárcel antes gracias a una ley. Si yo fuera la ministra de Igualdad, no dormiría al ver qué ha pasado. Alarma social. Alarma social no es difundir la realidad, señora Montero. Alarma social es lo que ha provocado su ley y la de todos
los que la apoyaron, porque es verdad que usted no ha estado sola en esto. Alarma social es que usted siga legislando. Abro comillas. No es una cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley. Los jueces tienen la obligación estricta de aplicar la ley penal más favorable. Lo que hay que hacer es proponer un nuevo texto. Cierro comillas. Esto no lo dice el Partido Popular. Lo dice el vicepresidente del Gobierno Balear, de su partido, y juez de lo penal en excedencia. Por eso le pedimos que revise esta ley por la vía de urgencia. Como dijo el presidente Feijóo, la ley del sí es sí ha supuesto el mayor retroceso en la protección de las mujeres en décadas. Pero como ni con estas Sánchez la va a cesar, sencillamente porque no puede, le pido que con su ley trans, ahora que aún está a tiempo, abandone la soberbia. Escuche a las mujeres, a las feministas de verdad, a los expertos, a los médicos, a la comunidad científica. Escuche a alguien antes de que el estropicio contra las mujeres y los menores vuelva a ser inevitable. Señora Montero, en mi primera intervención en esta Cámara le dije que usted no era el feminismo. Lo que desconocía entonces es que usted ni tan siquiera es feminista. Lo que le pido casi 3 años después es que deje de hacer política contra las mujeres y que por dignidad, por responsabilidad y por respeto a las víctimas dimita hoy mismo. Muchísimas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos. En Común Podem, Galicia en Común. Tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Señor Ispan, le ruego, por favor, que se contenga. Sí, ya ha llegado el momento de que se lo diga. Lleva toda la tarde. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Por fin llegamos en este debate a la sección de la que llevan hablando desde el lunes, en todos los puntos del Pleno. Desde el lunes, no importa de qué se tuviera que debatir, el mantra era atacar por sistema al Ministerio de Igualdad. Y si me apuran, es el mantra de esta legislatura para una oposición liderada por un PP que poco se parece al que votará a favor del Pacto de Estado en 2017 contra la violencia de género, porque ahora les puede esa competición de a ver quién tiene la misoginia más ágil para el zasca contra la ministra y su equipo. Pero eso... Es verdad que esto es como la mesa del profesor y que se ve todo, se oye todo y se sabe quién lo dice. Así que si quiere continuar, señoría, pues lo puede repetir. Tienen ustedes la misoginia muy ágil en una competición con la ultraderecha y lo reitero, así que por eso voy a dar por defendida la sección 30 que ha explicado en sus partidas la ministra perfectamente para defender directamente al Ministerio de Igualdad y a este Gobierno de coalición. Y no lo voy a hacer tanto como diputada de Unidas Podemos, que es evidente lo que me permite subirme a esta tribuna, como feminista. Lo voy a hacer como feminista porque no soy capaz de perder de vista que estos ataques son porque ustedes tienen varios problemas. Concretamente tienen 3. Uno de sus problemas, el primero, el fundamental, se llama movimiento feminista autónomo, porque no lo pueden comprar y porque nada nos vale que no sea la redistribución de la riqueza y del poder. Poner la vida en el centro es poner todas las vidas en el centro y no solo unas pocas privilegiadas. ¿Se acuerdan de las vísperas del 8M, cuando en las tertulias los tertulianos se ponían a decir que es que el manifiesto de aquel 8M de 2018 era no contra el machismo, sino contra el sistema? Y decíamos, quienes estábamos ahí, sí, es verdad, porque es que el sistema es machista y el sistema es patriarcal.
Y es racista también, y por cierto es clasista también, y eso también son causas que interpelan al feminismo, al menos al feminismo de clase y antirracista, que sinceramente creo que es el único que hoy tiene sentido, porque esto va no solo sobre los techos de cristal que tienen que romper las mujeres blancas privilegiadas, sino también los suelos pegajosos que tienen que estar limpiando todas las hermanas, que están en condiciones mucho más difíciles en todas partes y con realidades muy diversas. Así que como a nosotras y como al movimiento feminista no nos vale el feminismo de la señorita Pepis, el movimiento feminista a ustedes no les gusta. Otro de los problemas se llama Ministerio de Igualdad. No les gusta, lo dicen todo el tiempo y además han demostrado que no les gusta porque cuando han gobernado no ha habido tal Ministerio de Igualdad. De hecho, en sus gobiernos lo que había era una carterita que la última ministra popular responsable llevaba con negligencia. Dolors Montserrat, que fue reprobada en la 12ª legislatura por su gestión de la sanidad, de los servicios sociales, pero sobre todo con su gestión de algo que no hizo absolutamente nada, con el pacto de Estado que se había alcanzado en esta Cámara, más, eso sí, que marearnos con juegos trileros de dónde están los presupuestos, dónde está el calendario de ejecución. Lo decía la ministra, lo decíamos con ollas y con cucharas en la mano, menos lacitos y más dineritos. Era lo que le decíamos a Mariano Rajoy, que después de la foto con el pacto para limpiar los restos de haber comparecido en la Audiencia Nacional, no hizo maíz nada. Y el último de los problemas que tienen ustedes se llama Irene Montero. Porque, como escribía esta semana el periodista y escritor Isaac Rosa, es todo lo que al poder elitista y gerontocrático le molesta. Es mujer, es joven, es de clase trabajadora, es de izquierdas y es de Podemos. Y además está peleando cada derecho con perseverancia y resistencia. Derechos para las mujeres, derechos para la comunidad LGTBI, derechos para todas, para todos y sí, señorías, para todes. Les puede tanto esa misoginia y ese retintín de clase que se permiten los diputados de esta Cámara, de la bancada popular, ejercer violencia política contra la ministra. Verán, la sección 30 tiene un despliegue de partidas que sirven para ejecutar los compromisos del Ministerio para cumplir el acuerdo de gobierno. Y esta legislatura acabará dejando al conjunto del Estado una ley solo sí es sí, una ley del aborto, una ley trans, planes de igualdad, medidas feministas que atraviesan el conjunto de los presupuestos porque van a reforzar los servicios públicos, la subida de pensiones, del SMI, del IPREM, del subsidio por desempleo, la garantía de bonos térmicos, de abonos de transporte, de medidas para la juventud en materia de vivienda. Todo esto es gracias a la firmeza del Ministerio de Igualdad y ese es su problema, que estamos haciendo política, sí, para la gente, que estamos demostrando que el feminismo ofrece una brújula democrática para alcanzar la justicia social y que lo que decíamos cuando éramos oposición, ahora lo hacemos incluso pese a 2 crisis en estos 2 años de gobierno que no nos permiten ser triunfalistas, pero lo hacemos y demostramos que funciona. Este ministerio es clave para las mujeres. Este ministerio no nos responsabiliza cuando nos agreden sexualmente, como sí hacía el exministro Fernández Díaz cuando nos decía qué cosas debíamos hacer para evitar ser violadas cuando era ministro de Interior. Lo que hace este ministerio es darnos acompañamiento, darnos cobertura psicológica, repararnos. Este ministerio no nos culpa con que tenemos que salir de la violencia, sino que les habla a quienes la ejercen. Les dice que dejen de esconderse y, de paso, les dice a los hombres que se involucren en una lucha que por justicia y por democracia les interpela. Este ministerio no nos pone trabas ni nos estigmatiza por decidir sobre nuestros propios cuerpos, sino que amplía nuestros derechos sexuales y reproductivos. Este ministerio nos nombra, nos reconoce como ciudadanas y por eso ustedes tienen que inventar, porque los hechos están de este lado, porque los avances, incluso ahora, si es que no somos plenamente conscientes, están pasando a la historia y no vamos a dejar que se nos regate ni uno. Es más, vamos a ir a más. Y hay algo más que hace que este ministerio sea para ustedes un problema, que quienes están en él, especialmente la ministra Irene Montero, saben que hay un Ministerio de Igualdad y digo más, saben que hay un gobierno de coalición porque se supo dar respuesta social y se supo dar una respuesta porque había un movimiento feminista
fuerte, que ha sido capaz de que demos una respuesta social ante dos crisis. Sabemos y comprobamos que si las mujeres paramos, se para el mundo, y esa fuerza les asusta a quienes lo hacen todo con influencias, con hombres B, con los poderes que no se presentan a las elecciones. Queda por hacer mucho y no vamos a sonar triunfalistas, es mucho lo que queda por hacer. Acabo ya, presidente. Pero yo digo con todo el orgullo, porque está costando mucho, que debemos reconocer lo que el Ministerio de Igualdad y, por extensión, este Gobierno están cumpliendo sus compromisos por más ataques que reciban. Digo con toda la convicción, puxa la lucha feminista. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Toscano de Balbín. Con la venia, señora Montero, es usted lo peor que le ha pasado a España en los últimos años. 592 millones de euros para acabar con la igualdad y con la libertad, imponiendo en España la infame ideología de género. Esta ideología, como todos los totalitarismos, se disfraza de igualdad, libertad y felicidad, pero la realidad es muy distinta. Este credo acientífico, que utiliza colectivos ficticios para victimizarles a golpe de ley y de chiringuitos, predica que el género es un constructo social distinto al sexo biológico, que podemos elegir nuestra identidad independientemente de la realidad, y todo esto acompañado de un feminismo desquiciado y acomplejado. ¿Cuál es el fin? Destruir la naturaleza humana bajo las banderas de la igualdad y la libertad. Se trata de fabricar un ser humano alienado, sin vínculos de familia ni de amor y compromiso, sin vínculos con la realidad, un ser humano que tenga todo lo que quiere, como un niño malcriado, a costa de los derechos de los demás, por ejemplo, el aborto, un ser humano victimizado, ignorante, sin discernimiento y, por lo tanto, manipulable, sin espiritualidad, irreligioso, hedonista, meramente corporal y genital. En resumen, un hombre en el que desaparece la naturaleza humana. ¿Y cómo se crea este mundo de personas alienadas? Pues a través del lenguaje, de la propaganda, del adoctrinamiento, de la legislación y con muchísimo dinero. En total, 592 millones de euros. De esos 592 millones de euros, 190 son para el plan Corresponsables, que es una forma bonita de decir que el Estado se mete en nuestras casas para decirnos cómo tenemos que organizar los hombres y las mujeres el tiempo y las tareas. 27 millones para un Instituto de las Mujeres que tiene dos fines básicos: promocionar un feminismo de odiadoras de hombres y promocionar el aborto. 320 millones para la lucha contra lo que ustedes llaman violencia de género, o sea, para dejar desprotegidas a las mujeres, para criminalizar a los hombres y violar su presunción de inocencia, y que se les pueda acusar sin pruebas, y para abandonar a los niños agredidos, abusados y secuestrados cuando la delincuente es una mujer. La Ley de Libertad Sexual es más de lo mismo: facilitar las denuncias falsas contra los hombres, demonizar cualquier input que a una mujer no le guste, despenalizar el sexo de menores de 16 años y soltar a los culpables a la calle. No vamos a poder llegar nunca solas y borrachas. Y aquí tengo que hacer una parada obligada, señora ministra, libertadora de violadores. No descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía. Con premeditación y alevosía, dada su alergia a tener a los asesinos fuera de prisión. Pero es que también ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Señora ministra, usted sabía que su ley rebajaría las penas. Para tiempo.
Señorías, tranquila. Libertad, 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 libertad. Libertad, libertad. Siéntense, por favor, señorías, siéntense, siéntense, siéntense. Señoría, le ruego que retire la alusión que ha referido a la ministra en relación a su relación personal con Pablo Iglesias. Será retirado del diario de sesiones. Y le llamo al orden por primera vez. Continúe. Por favor. Por favor. Sí, continúe. La he llamado al orden por primera vez. Continúe. ¿A mí? Sí, a usted. Continúe. Continúe. Señora ministra, usted sabía que su ley rebajaría las penas. Ha tenido muchos informes en sus manos. Sea valiente y dígalo. Que quiere a los delincuentes en la calle. Que quiere que las víctimas de violación o los niños víctimas de abuso tengan miedo, porque de miedo es de lo que se nutre su ideología y su ministerio. 7 millones de euros para promocionar leyes LGTBI trans, para dar privilegios a las personas según con quién se acuesten, financiar e imponer la corrupción de menores, hacer propaganda de la autopercepción de sexo, pasándose por el arco de triunfo la realidad biológica y fomentar la mutilación irreversible. Todo esto reforzado por la Ley de Igualdad, que con la excusa de evitar la discriminación lo que hace es recortar las libertades de manera flagrante a los españoles. Mención especial merece su propaganda a favor del aborto, para legitimar como un derecho lo que no es más que un asesinato y promocionarlo, como la ley trans, en los menores sin el consentimiento de los padres. Por no hablar de gastos tan escandalosos como 1.250.000 euros en una campaña a favor de estar obesa e ir sin depilar. 17.000 euros en un informe sobre los beneficios de excarcelar a las mujeres presas. ¿Qué querencia y qué vicio tiene usted con soltar delincuentes? 2 millones de euros para la campaña del hombre blandengue. 18.000 euros en estudios para saber si las mujeres tienen más orgasmos con su pareja o masturbándose. Además de gastarse el dinero en cosas que son de aspectos íntimos de nuestras vidas, son ustedes unos obsesos sexuales. En resumen, señora Montero, los presupuestos de su ministerio van para violar derechos fundamentales e inventar derechos falsos, criminalizar a los hombres, privilegiar a las mujeres, gays y transexuales tratándoles como si fueran discapacitados. Son presupuestos que abandonan a las mujeres y niños abusados o agredidos cuando el criminal es una mujer. Son presupuestos para corromper a los niños en los colegios, promocionar la pederastia y el sexo de menores. Todo eso es lo que promueve la ideología de género y su ministerio. Si tuviera un mínimo de vergüenza, un mínimo de sentido del honor, dimitiría. Pero como a usted no le sale de la mesa dimitir, los españoles tenemos que pagar en nuestras carnes, en nuestros hijos y en nuestros bolsillos todos sus traumas. Usted es la ministra que más daño ha hecho a las mujeres, porque luchar por las mujeres no es hablar en asturiano, ni vestirse de morado, ni darnos cuotas como si fuéramos incapaces. Luchar por los niños no es dejarles huérfanos de un padre vivo por la mera denuncia de una mujer, ni pervertirles con contenidos sexuales, ni abandonarles cuando son abusados, prostituidos o secuestrados por la madre. Luchar por los niños no es callar cuando una niña es asesinada por su madre, ni defender que los niños pueden tener sexo consentido con quien quieran, como ha defendido usted no una, sino 2 veces.
La historia la juzgará, señora ministra, pero mientras tanto le decimos que está usted incapacitada y deslegitimada para ser ministra y para ejercer ningún cargo político. Porque además esos 592 millones de euros se destinan para incitar el odio contra cualquiera que disienta de usted, sean hombres inocentes, jueces o Vox. Y ahí ha pinchado usted en hueso. Su Ministerio del Odio es un peligro para nuestros derechos fundamentales. Estos son los presupuestos del totalitarismo, de la ruina y del odio. Los más dañinos porque rompen familias, destruyen vidas, corrompen menores y acaban con la igualdad y la libertad. Por eso en Vox no vamos a dejar ni una mentira sin rebatir, ni una ley de género sin derogar. No vamos a dejar a ninguna mujer, ni hombre, ni niño sin proteger, ni una vida de un no nacido o un enfermo sin salvar. No vamos a dejar ni una familia sin ayudar. Señoría, su tiempo ha terminado. Ya termino. Ni un chiringuito sin desmontar. desmontar. Muchísimas gracias. 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 Ha terminado su tiempo. Gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Igualdad. ¿Quiere subir, señora ministra? Desde el escaño. Gracias, presidente. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Berja Vega. Señoría, por favor, siéntense, tiene que tomar la palabra la interviniente.
Gracias, presidente. Señora Toscano, no es usted digna de estar en esta Cámara. No lo es. Es una vergüenza para este país. Es terrible tener que subir a este atril después de escuchar lo que usted ha dicho en esta tribuna. Los españoles y las españolas no se merecen eso. Están insultando a este país. Su machismo es terrible, terrible. Señorías, vuelvo a la cuestión, a los presupuestos, que es de lo que se trata. Miren, las cuentas de un Gobierno son un ejercicio de honestidad ideológica. En los presupuestos se ordenan prioridades y no se engañen, señorías, ese orden es ideológico. Bienvenidos a la política, señorías del Partido Popular. Estos, como todos los presupuestos, son unos presupuestos ideológicos. ¿Qué van a ser si no? ¿Y priorizamos? Claro que sí, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Y lo que para nosotros es una prioridad, para la derecha es un exceso. Y claro que estos presupuestos le parecen un exceso al Partido Popular. ¿Cómo no se lo va a parecer si todos los presupuestos de los gobiernos del Partido Popular lo que han hecho ha sido despreciar descaradamente la política de igualdad? Y con estos antecedentes políticos, los suyos, señorías del PP, lo que han hecho y dicho aquí hoy es de una impostura insoportable, señorías. Sí, son unos impostores. ¿Cómo se atreven a darnos lecciones sobre igualdad a los socialistas? Ustedes no apoyan la paridad, ustedes no apoyan el derecho al aborto, ustedes no apoyan al movimiento feminista, ustedes no apoyan las leyes igualitarias. Ustedes lo único que han apoyado es al vicepresidente de Castilla y León y a gente como esta. Y a gente como esta. Alguien que llama a las víctimas de violencia de género desalmadas que denuncian falsamente, se califica a sí mismo, pero también les califica a todos ustedes. Miren, este grupo, el Grupo Socialista, es aval democrático del avance de los derechos de las mujeres. Mis compañeras, las feministas del PSOE, han mejorado la vida de las mujeres españolas desde los pueblos y ciudades, desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, desde el Gobierno de España, desde los parlamentos, y lo han hecho pese a ustedes, señorías del Partido Popular, pese a su oposición y pese a sus votos en contra. Los presupuestos generales del Estado destinan a igualdad una cifra histórica que se emplearán con urgencia, porque tanto la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres como la protección frente a la violencia de género son acciones vitales para este Gobierno. Señorías del PP, ustedes siempre han despreciado al movimiento feminista, han banalizado sus reivindicaciones, la historia del feminismo y sus aportaciones a nuestra democracia. Contra el machismo y la desigualdad, el PP nunca ha sido parte de la solución. Ustedes son parte del problema. Miren, señorías, y voy terminando, estos presupuestos son unas cuentas que hacen política, es que para eso estamos aquí. Y la política de los socialistas es gobernar para la mayoría, para la clase trabajadora. Son unos presupuestos... Debe terminar, por favor. Con cifras récord en materia de igualdad. Señoría, debe terminar, por favor. Son unos presupuestos... Un segundo, un segundo. Señorías. Un momento, señora. Un momento, señoría. Laura, un segundo, por favor. Señora Berja. Señor Mayoral, por favor, silencio. Señor Mayoral. Oye, señorías, un segundo.
Creo que, señorías, creo que ya el tono ha subido lo suficiente para que lo intentemos entre todos rebajar. Va a finalizar la interviniente. Se ha dividido el tiempo con otra compañera. Por tanto, se le restará en algo a la otra compañera. Así es como es debido. Así que, por favor, cálmense. Vamos a calmar, que termine la interviniente y que continúe después su compañera. Termine, por favor, señora Berja. Gracias, presidente. Estos son unos presupuestos con cifras récords en materia de igualdad. Son unos presupuestos para dar y crear oportunidades, para proteger a las mujeres y para reducir las brechas. Estos son los presupuestos que necesita este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Guinart Moreno. Gracias, presidente. Estos presupuestos están destinados a combatir la violencia de género en todas sus formas, señora Toscano. Más de la mitad de las partidas del Ministerio de Igualdad están destinadas a la prevención y a la lucha contra esta manifestación repugnante del dominio patriarcal en una sociedad que se resiste, es evidente, a renunciar a los privilegios masculinos. Estamos, además, ante unos presupuestos atravesados, impregnados por políticas de igualdad, por políticas que tienen en cuenta a las mujeres, porque, señorías, somos más de la mitad de la población. Las mujeres no somos un colectivo y sufrimos violencia en sus diferentes modos porque somos mujeres. Se llama violencia de género y hay que nombrarla, porque si no se nombra es como si no existiera. Por eso es vital que unos presupuestos reflejen esta realidad, la del peso demográfico de las mujeres, y que tengan en cuenta sus necesidades específicas. Solo de esta manera vamos a poder transformar una realidad que hoy se ha evidenciado, que todavía está demasiado alejada de la auténtica igualdad entre los dos sexos. Nunca es suficiente, de la misma manera que no podremos darnos por satisfechas mientras haya un solo asesinato machista, mientras una sola mujer sufra en España violencia por ser mujer. Pero no me negarán que los avances son sustanciales. No me negarán, señorías del Partido Popular, que es significativo que el Gobierno de Pedro Sánchez dedique 7 veces más que el promedio de sus gobiernos, los gobiernos del Partido Popular. 7 veces más, tomen nota, a la promoción de la igualdad y a combatir y a prevenir la violencia de género. Y no me negarán que el compromiso de la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género cuenta, por encima de cualquier otro, con el impulso de este partido, el Partido Socialista, como ya ocurrió en 2017. Y no me negarán que el consenso mayoritario en la necesidad de su actualización es, cuando menos, una buena noticia. Por mucho que haya un grupo que no estuvo en su gestación y ahora que sí podría, tampoco es evidente, tampoco se apunta a este momento crucial. ¿Y saben por qué? Porque Vox no quiere a las mujeres y esta tarde hemos tenido aquí una demostración más. ¿Y saben qué es lo peor, señorías del PP? Que ustedes gobiernan sin complejos con Vox. Este Gobierno en su conjunto mantiene firme el compromiso con la prevención y con el combate contra la violencia de género. Gobierno socialista es sinónimo de avances en igualdad. Y no es retórica, no son milongas, son presupuestos, la traducción cifrada de una voluntad política que está impregnada de feminismo. Muchísimas gracias. Pasamos al debate de la sección 31, Ministerio de Consumo. Para la presentación de la sección tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de